cosa, en cualquier situación. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de el apóstol Juan, capítulo 6. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre quién o cómo es un verdadero seguidor de Cristo. Porque así como hay cosas genuinas y verdaderas, también hay falsos. ¿Sí sabían eso? O imitaciones. Y hay muchos que el otro día comentaba que cristianos camaleón, que se adaptan y se ponen del color que les conviene en el momento, pero nosotros no. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no. Nosotros somos seguidores de Cristo, verdaderos, genuinos. Y Juan capítulo 6 es un pasaje muy largo, es un capítulo de los más largos que encontramos. Habla de cómo en su inicio, cómo el Señor alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Y los discípulos del Señor regresan otra vez en barcas hacia Capernaum, pero Jesús no iba con ellos, y es cuando Él los alcanza caminando sobre el mar. Y la gente que había sido bendecida con la alimentación milagrosa, pues dijeron: ¿dónde está Jesús? Probablemente la cena ya, pues ¿cuántos saben que un alimento rápido se acaba el satisfactor que produce en nuestro estómago? Y el organismo vuelve a necesitar y a querer alimento. Entonces buscaron a Jesús, pero no lo encontraron, y de alguna manera supieron que había cruzado nuevamente el mar de Galilea y que estaba en Capernaum, y fueron a buscarlo. Y dice en el versículo 24 que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, el que busca, ¿qué? Encuentra. El que busca a Jesús, Él no lo rechaza, no lo echa fuera, Él le abre la puerta. Y entonces lo buscaron y lo encontraron. Y dice el 25 que hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta del Señor es muy interesante, ahí en el versículo 26. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta saciarse. ¿Cuántos saben que el Señor da todo en abundancia? Y dice, se saciaron. Pero ¿cuántos saben que Jesús conoce las intenciones verdaderamente del corazón de todas las personas? Las tuyas, que estamos aquí, las mías, y los hermanos que están a través de internet piensan que de ellos no. Pero ahí donde estás, el Señor sabe cómo está tu corazón. Y Jesús nunca dijo una mentira. Así que al decirles a ellos que lo buscaban, valga la expresión, lo voy a parafrasear, por conveniencia, porque por eso lo buscaban, ¿no? Porque Él lo dijo: me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron y hasta saciarse.
O sea, porque les convenía estar cerca de Jesús, porque querían que Jesús les siguiera proveyendo para sus necesidades. Y Él ciertamente lo hace con sus hijos, con los verdaderos creyentes, pero a ellos los expone aquí. Dice: ustedes me buscan solo por eso. Nosotros lo buscamos porque Él dio su vida por nosotros, porque le amamos y porque Él sigue intercediendo por nosotros, obrando por nosotros, y cumplirá su promesa de venir por nosotros nuevamente. Y sigue ahí una conversación donde Jesús les dice que Él es uno de los yo soy que hay en el Evangelio de Juan. Y les dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná, que era un pan natural, pero yo soy el pan de vida que viene del cielo. Y los judíos ahí se enojaron, fíjate, y murmuraron diciendo: ¿cómo? ¿Por qué Él dice que es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo? Ahora, este capítulo lo han tomado en la religión tradicional para argumentar lo que ellos llaman la Eucaristía. Pero cuando aquí Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ver el reino de Dios, no está hablando en un sentido literal de cómanse mi mano, mi pierna. No, jamás. El canibalismo es algo que no aprueba a Dios, y menos la sangre. El Antiguo Testamento dice que la sangre no debe ni comerse, ni tomarse, ni mucho menos. Entonces está hablando en sentido figurado de cómo Él iba a dar su cuerpo y a derramar su sangre en la cruz para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces la palabra comer en realidad significa todo aquel que cree en mí como su Salvador, como su Redentor, y mi obra en la cruz del Calvario tendrá vida eterna. Pero ellos, al no tener discernimiento espiritual, se enojaron, y dice el versículo 66 que desde entonces muchos de sus ¿qué? Discípulos, diga discípulos, o sea, eran seguidores de Jesús, al no entender, dice que volvieron atrás. ¿Eran genuinos seguidores de Cristo ellos, sí o no? No. Y ya no andaban con Él. Yo, a lo largo de 30 años más de conocer al Señor, he visto mucha gente que estaba metida y que yo decía: este va a servir al Señor, de veras lo va a usar el Señor, y volvieron atrás y ya no andan con el Señor. Yo no digo que no anden conmigo, porque a veces decimos: ya no están en mi iglesia. No es nuestra prioridad, sino que sigan a Jesús, que caminen con Jesús. Y los conozco, los veo por ahí de vez en cuando. Su vida triste, su expresión triste, su vida deshecha, porque ya no andaban con Jesús, volvieron atrás. Así que es real que hay muchos que parecen, pero no son verdaderos seguidores de Jesús. En Marcos capítulo 8, el Señor hace un llamado muy específico ahí en el versículo 34. Dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno, no dijo ya vénganse, no,
Él dejó la puerta abierta. ¿Cuántos saben que Él no forza a nadie? No dijo, vénganse y el que no venga le va a caer un rayo del cielo. No. Él sigue extendiendo la mano para salvación, para bendición, pero las personas tienen que reconocer su condición de maldad, de pecado, de podredumbre, arrepentirse y confiar en el Señor para ser limpiados por su sangre preciosa y tener vida eterna. Por eso el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay algo que hacer. Es bajarme yo del trono de mi vida. Porque muchas veces nosotros reinamos en nuestra vida. Nuestras decisiones son en base a mis gustos, mis necesidades, mis prioridades, mis deseos, etcétera, y no lo que Dios quiere. Entonces, toda persona necesita bajarse del trono de su corazón porque hay alguien que es digno de estar en ese lugar, se llama Jesucristo. Por eso hay que negarse, tomar la cruz, morir a todo lo que yo había aprendido, a lo que traía, a lo que deseaba, etcétera, y entonces seguir a Jesús. El problema es de que muchos han recibido milagros, como los hermanos o las personas de Juan capítulo 6, han visto maravillas, han recibido algo del Señor y por eso lo siguen, por eso lo buscan, no por quien Él es. Nosotros lo seguimos por quien Él es. Él es Dios y es digno de que sigamos sus pisadas. En la traducción, Dios habla hoy de este mismo versículo 34, dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Pero eso nos duele. ¿Cómo? Bueno, es que yo me olvido de mí mismo y el Señor tiene cuidado de mí. ¿Qué quieres? ¿Tú mejor solucionar todo tú? No nos conviene. No somos tan fuertes ni poderosos, sobre todo somos débiles. Yo sé que los jóvenes dicen, pues eso lo serás tú porque ya estás viejito, pero yo no, somos débiles. Mateo capítulo 4 versículo 18 dice que Jesús, después de ser bautizado, de todo lo que aconteció con Juan el Bautista y que Juan fue aprehendido, dice que Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea, 4:18, y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos, o sea, Simón, Pedro y Andrés, dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando el Señor nos llama a tomar una decisión y seguirle. Y le siguieron todos los días de su vida, mientras estuvo con ellos físicamente, literalmente, pero después que Él ascendió y está sentado desde entonces a la diestra del Padre en el trono celestial, le siguieron, le sirvieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Esos son los seguidores verdaderos, que hasta el último día de su vida siguen las pisadas del Maestro. Y dice que pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. Qué bendición, ¿no? Hermanos.
Uno anhela a veces que otro hermano siga al Señor. Muchas veces se niegan. En otros casos sí, y es una bendición. Pero aquí había otros dos hermanos, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este es Juan el que escribió Apocalipsis, el Evangelio de Juan, sus cartas. Y estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó también. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Subráyele ahí, le siguieron. Ahora, a veces esto entra en conflicto con, ¿cómo dejaron a su padre? Bueno, su padre podía seguir con el negocio y contratar gente, pero a ellos los necesitaba el Señor. Necesitaba que los siguieran, los iba a instruir. ¿Eres un verdadero seguidor de Cristo? No te agaches tú que estás ahí. ¿Eres seguidor o solo? Muchos le llaman simpatizante. Simpatizo con algunas ideas, con algunas cosas. Un seguidor deja todo por Él. Y no quiere decir que en todos los casos dejemos nuestro trabajo, no. Pero esto nos deja ver cuál es el llamado. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? Muchas personas creen ser seguidores de Cristo. Muchos no están seguros de que son seguidores de Cristo. Y muchos saben que no lo son. Tú sabes lo que eres. No lo que aparentamos, lo que eres en realidad. ¿Cuántos aquí saben lo que son? Qué bueno. Pero es una bendición reunirnos y encontrarnos con verdaderos seguidores del Señor. Unos tienen muchos años, como el hermano Lino y la hermana Raquel, de seguir al Señor. Yo creo que le ganan a Héctor. Otros tienen menos, pero para el Señor son igual los que tienen muchos años y los que están empezando, porque son genuinos seguidores del Señor. No estoy hablando de asistir a la iglesia, como lo he dicho muchas veces, de, oye, es que me bauticé. Muchos tienen ese currículum. Voy a tal iglesia, me bauticé y además tengo mi membresía de tal iglesia. Y yo les digo a veces, está bien, pero ¿estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? No sé. Entonces tu membresía y todo eso no tiene un fundamento sólido. ¿Se acuerdan los discípulos cuando regresaron, que el Señor los envió y regresaron felices porque echaban fuera demonios y sanaban enfermos? Y el Señor dice, qué bueno, porque Él les había dado el poder para hacerlo. Pero dijo, el mayor motivo de regocijo es saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, ¿estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero seguidor de Cristo? Porque decir que creen en Él no es suficiente. Y asistir a la iglesia tampoco. Y a veces de vez en cuando. No, pero yo doy dinero, tampoco es una evidencia. Obviamente con Zaqueo lo que sucedió en su interior se manifestó.
y dio a los pobres y dijo, si alguien me lo transé, le regreso multiplicado lo que hice. Bueno, soy una buena persona, no soy un adúltero, no soy infiel a mi esposa, es más, ni siquiera veo con el rabillo del ojo a otra mujer, porque ya les he dicho que unos parecen traileros, son buenos para espejear, y de frente su esposa los va viendo y parece que pasó por ahí una muchacha provocativa y él muy así, pero el espejo. No, yo soy fiel ni con el espejo retrovisor, ni con el lateral, no. Yo soy fiel en lo natural, pero también en mi corazón y en mis pensamientos. ¿Cuántos saben que Dios ve la fidelidad en todo? Si alguno ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón, dijo en el Sermón del Monte el Señor. No, pero yo oro. Y mira, me pongo corbata los domingos, me baño, me peino y para ir a la iglesia. Soy religioso, Hay un gran número de argumentos para responder a una pregunta muy sencilla. ¿Eres seguidor de Cristo? No necesitamos usar tantos argumentos. Pero hay evidencias. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas rápidamente. Estar seguro que naciste de nuevo. Es la fundamental, ¿eh? Porque si no estás seguro de eso, todo lo demás no tiene valor. Obviamente delante de Dios. Probablemente apantalles a mucha gente y engañes a unos pastores de que eres un buen cristiano. Pero para poder seguir a Cristo es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica que tu nombre se escribe en el libro de la vida. Así como cuando nace un bebé en lo natural, lo llevan al registro civil y ahí queda registrado, es varón, es mujer, solo hay varón y hay mujer. Ya las leyes hoy en día están cambiando, pero hasta hoy en muchos lados es que presenta vivo un niño, presenta viva una niña, nombre y apellidos, etcétera. Igual el día que nos desnudamos de todo corazón delante del Señor y ve mis inmundicias, Señor, me arrepiento porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, he vivido por años así. Cuando leí Romanos, no hay justo ni aún uno, me identifiqué, pero también vi que la paga del pecado es la muerte y yo no quiero morir eternamente. Perdóname y confío en que lo que tú hiciste me limpia de todo pecado y ahora soy tu hijo. Nace la persona de nuevo y su nombre es escrito en el libro de la vida. Jesús le dijo a Nicodemo eso en Juan capítulo 3, la mayoría conocemos la historia, que vino, él era religioso, oraba, te aseguro que varias veces al día, era uno de los jefes religiosos, no, pues tenía muchísimos argumentos para decir que él era un hombre de Dios. Y el Señor le dijo, tienes todo eso, pero te falta nacer de nuevo. Por eso te digo, sin ese paso que es el inicial, ningún otro te sirve de nada. Pero es que habías de ver todo lo que he ayudado a iglesias, no te sirve de nada.
Mientras no naces de nuevo, no te sirve de nada. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que fuimos renacidos. Es otra expresión para nacer de nuevo. Fuimos renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no está hablando del nacimiento natural a través de un papá y una mamá, o de un hombre y una mujer. No de simiente corruptible, no por obra de un hombre y una mujer, sino por la palabra de Dios, que es el evangelio, es la semilla de Dios que nos lleva a tener vida eterna. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hoy está disponible para todo aquel que quiera nacer de nuevo y seguir a Cristo. Juan en el Evangelio también, en el primer capítulo, dice que Jesús, hablando de Él como Dios desde los primeros versículos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, no lo aceptaron, no lo reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen, diga creen. Los que creen en su nombre, esto significa en quién es Él, verdadero Dios, verdadero hombre que vino a pagar por nuestros pecados, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino es algo espiritual, viene del cielo, hermanos. Así que lo único que hay que hacer para nacer de nuevo es reconocer que soy un pecador, que estoy perdido, destinado a la destrucción, y pedir perdón por esos pecados, y así hayan sido los peores pecados, el Señor nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos imputa su justicia, nos da su justicia. Y ahora delante del Padre somos vistos como Jesús, sin un pecado. ¿Cómo es posible que millones de personas rechacen el regalo de la salvación? Por gracia, no cuesta, no se vende ni se compra. Solo por el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y muchos lo rechazan, prefieren sus religiones, sus méritos propios, en lugar de los méritos de Jesucristo. Y después de esto vienen otras cosas que sí debemos considerar. ¿Cuántos están seguros que nacieron de nuevo aquí? Si alguien no está seguro, venga al final, me quedo hasta que te explique, que el Señor me dé sabiduría, oraré al Señor para explicarte qué significa esto. Porque si no, de nada te sirve estar en una iglesia y hacer muchas cosas. En segundo lugar, después de haber nacido de nuevo, un seguidor de Cristo dedica tiempo a orar. Entonces la oración sí cobra otra dimensión. Hermanos, necesitamos ser cristianos que oran. Nada más voy por hermano Lino y Raquel. ¿Ustedes fueron enseñados a orar, sí o no? Estoy seguro. Héctor, Nico, les pregunto a los de más experiencia. Hoy en día la oración se ha olvidado. O sea que no te comunicas con Dios. Y no hablo de una oración de gracias, Señor, por que me levanté y que mira, puedo estirar los brazos y que me diste agua para bañar mi desayuno. Está bien, debemos ser agradecidos. No, estoy hablando de un tiempo de conversación con nuestro Dios,
con nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 6 el Señor dijo: tú cuando ores entra en lo secreto, ahí en un lugar especial, que busques un lugar tranquilo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero no solo hables cuando ores con el Señor, sino da tiempo para escuchar su voz, para ver qué te quiere decir Él, qué nos quiere. ¿Cuántos saben que Él nos quiere seguir hablando? Pero a veces hablamos tanto que no dejamos que Él nos hable. Mira, el Señor Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, porque tenía más discípulos que lo seguían, en Lucas capítulo 6 dice que Él estaba por decidir quiénes eran los principales, los más cercanos, que iban a ser los líderes de la iglesia cristiana. Y dice que en el versículo 12 que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjate, para tomar una decisión, el Dios omnisciente, sabio y todo, fue al Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mira, el Señor oró, pasó la noche orando para decidirlo. Y tú y yo a veces tomamos decisiones sin considerar buscar a Dios. La oración de un nacido de nuevo es parte crucial en su vida. Iniciar el día hablando con Dios, terminar el día hablando con Dios. El otro día me decía Omar: duermo más a gusto cuando hablo con Dios antes de acostarme. Bueno, si tienes insomnio ya sabes. Pero cuando enfrentamos problemas, ¿cuántos aquí tienen problemas? Y muchas veces vamos muy valientitos, pero sin orar. No, los problemas es mejor enfrentarlos después de orar al Señor, de estar con el Señor. El apóstol Pablo a los tesalonicenses dijo: orad sin ¿qué? Sin cesar. Oren por todo. Ahora, un seguidor de Cristo hace lo que su líder hace. ¿Qué hacía Jesús? Pasaba mucho tiempo orando. Él buscaba al Padre. En tercer lugar, un genuino seguidor de Cristo que ha nacido de nuevo, escucha a Cristo. En Mateo capítulo 17, versículo 5 en adelante, en el versículo 5 es el llamado pasaje de la transfiguración del Señor, que llamó a unos de sus discípulos y dice que Él se transfiguró. Fue impactante para ellos. Y dice que cuando sucedió esto, versículo 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. ¿Dónde lo escuchamos a Él? Aquí está su palabra. Mira, vuelve a leer el Sermón del Monte. Hay sermones muy largos de Él. El Sermón del Monte en Juan creo que es 13, 14, como hasta el 17 es otro sermón. Escuchemos al Señor, hermanos. Y muchos no lo estamos escuchando hoy en día. ¿Lo estás escuchando tú? Esa sería la pregunta hoy. O a veces decimos: pues sí oro, pero se trata solo de lo mío. No, se trata de lo mío, pero también lo que Él quiere decir. En cuarto lugar, un seguidor genuino de Cristo le cree a Él, cree en Él, confía en Él. Juan 3:16, ¿qué dice?
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees? Esa verdad es una verdad impactante. Un seguidor de Cristo vive por fe. Todo en su vida es por fe. Abraham tuvo un llamado impresionante, usted lo conoce. Deja tu tierra, tu parentela y vete de aquí, yo te voy a hacer una gran nación, te daré una tierra. Y dice en Romanos capítulo 4 que su fe le fue contada por justicia. No solo recibió todo lo que Dios le prometió, sino que delante de Dios fue justificado por su fe. ¿Cómo es justificado cualquier hombre y mujer en todos los tiempos? Por fe. Por la fe Noé construyó el arca donde su familia se salvase. Y tú lee Hebreos 11 y dice que todo por la fe David, por la fe Abraham, por la fe Moisés, David. Un verdadero seguidor de Cristo obedece al Señor. Mira, en el ejército hay una disciplina, ¿sí o no? Lo que el general dice se tiene que hacer, y luego el de rango menor y el otro, y llega hasta el soldado raso. ¿Y qué debe hacer el soldado raso? Diga, obedecer. De la obediencia depende la seguridad de todos, la obediencia de todos. Porque se protegen siendo obedientes a las instrucciones. ¿Estás obedeciendo al Señor en sus mandamientos? Muchos dicen, es que es complicado. O en todo lo que dice su palabra, porque algunos dicen, esto sí y esto no. O esto no entiendo por qué. Bueno, mira, en general los mandamientos del Señor son muy fáciles. No matarás, ¿tiene algún problema? Es o lo cumplo o no lo cumplo. No robarás, ¿tiene algún problema? No cometerás adulterio, no le veo ningún problema. O sea, no debes estar con otra mujer ni desear otra mujer. Ya escogiste una, échale ganas ahí. Igual las mujeres. No codiciarás. ¿Tiene algún problema de interpretación los mandamientos de Dios? El problema es que nosotros debemos dar una respuesta. ¿Obedezco o no obedezco? Porque a medias no sirve. Acuérdate de Saúl. No puedo entrar en muchos detalles, pero a Saúl le dio una orden el Señor, ¿y qué hizo? No la obedeció cumplidamente, totalmente. Él le dio su interpretación y se mostró religioso, tú sabes la historia. Si sé quién es Jesús, sería una locura, sería insensato no obedecerle. Hay un canto que dice, el capitán de las huestes es Cristo. Marcharemos a su orden. Haremos lo que Él nos diga, como Él nos diga. Si en lo natural, en los ejércitos lo hacen los soldados, imagínate, nosotros tenemos un Señor que nos da instrucciones buenas siempre. Porque Él sabe todo lo que nos conviene. Nos conviene obedecerle. Ahí te dejo Deuteronomio 28 y 29, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ahora hay cristianos que desobedecen, voltea con el de al lado. ¿Tú qué crees? Claro, pero no practicamos el pecado de desobediencia. Eventualmente podemos deslizarnos como el salmista Asaf, que tuvo envidia, fíjate, hablando de un mandamiento del decálogo. Tuvo envidia de los no creyentes porque son arrogantes
y se engordan y tienen los mejores carros, las mejores casas, las mejores ropas, viajan a donde quieran, etcétera, y dice, por poco se deslizan mis pies. Hasta que entrando en el santuario, delante de Dios, a la presencia de Dios, comprendí el fin que ellos tienen, el final que ellos tienen. Dice, es destrucción eterna. Dice, tan necio era yo, y ahí dice algo como tú comprenderás y yo. Era como una bestia, dice, que no entendía. ¿Cuántos saben que lo que nos da el Señor es mejor que lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor? Porque lo mejor viene pronto a nuestra vida. Si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué decido pecar? Desobedecer a Dios. Porque el pecado solo produce muerte y dolor, hermanos. Siempre, nunca produce nada bueno. No, mira, es que ya tenemos un poquito más de dinero, transé, robé y podemos viajar. Al final traerá dolor. El pecado nunca trae bendición, trae un engaño temporal, pero al final las consecuencias será dolor. Mira, a tus hijos, ¿qué les enseñas? Varios aquí tienen a sus hijos ahí. ¿Qué les enseñan a sus hijos? Obediencia, ¿no? Porque en general, ¿cómo son los hijos? Desobedientes. Ahora, tú ya estás grande y a lo mejor ya tienes canas como yo y arrugas como yo y muchas otras características propias de la edad. Pero necesitamos trabajar en nuestra obediencia todavía. Diga, sí. Ahora, ¿por qué le enseño a mis hijos que sean obedientes? Porque quiero lo mejor para ellos, quiero que crezcan y vivan lo mejor posible. ¿Por qué crees que Dios quiere que seamos obedientes? Porque quiere lo mejor para nosotros, nos ama y quiere que vivamos lo mejor posible, hermanos. No porque quiera limitarnos, reprimirnos o hacernos sentir mal, no. Es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El que obedece, lee Deuteronomio 28 y 29, vienen unas bendiciones impresionantes. A muchos no les gusta el tema de obedecer, pero obedeciendo viene todo lo bueno a nuestra vida, hermanos. Ahora, el que ha nacido de nuevo y sigue a Cristo, ama a Cristo. ¿Cuántos aquí aman a Cristo? Es digno de amar. En Marcos 12:30 vinieron los religiosos y le preguntaron al Señor, ¿cuál es el principal o primer y principal mandamiento de todos? ¿Se acuerdan? Queriendo tentarlo. Y él le dijo, el primer mandamiento de todos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, Él hizo algo grandísimo por nosotros, ¿cómo no amarlo? Y si lo amamos, lo obedecemos, lo seguimos, lo servimos, bendecimos su nombre, lo alabamos, lo adoramos, lo llevamos a otras personas para que lo conozcan. Mira, un corazón no puede estar dividido, aunque en lo natural está dividido, que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, tiene varias partes el corazón, pero es una unidad. Pero en lo espiritual nuestro corazón no puede estar dividido entre Dios y otras cosas. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón. Todo.
todas tus fuerzas, todos tus pensamientos, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. No podemos decir amo a Dios con todo mi corazón y me siento a ver en la computadora o en la televisión algo que me contamina, a hablar algo que me contamina. Él quiere que seamos puros de corazón. Y si lo amo, voy a dejar que Él influencie mis pensamientos y mis sentimientos y mis decisiones. Mira, muchos que se dicen hoy seguidores de Cristo, ve sus vidas. Te vas a dar cuenta si están obedeciendo o si aman al Señor. Y el que es seguidor de Cristo comparte de Cristo. Hermanos, urge hablar de Cristo con otras personas. Urge compartir el Evangelio. Vuelvo al punto de los que ya tenemos 30 años o más de conocer al Señor. Antes había un anhelo por ir a compartir de Cristo a otras personas. Hoy eso luce, brilla por su ausencia. Pocos. ¿Los obreros son qué? Pocos. Oremos por más obreros, hermanos. No digo para que se paren aquí, también, pero para ir. Los campos, ¿qué les dijo el Señor? Miren, los campos están listos para la siega, pero los obreros son pocos. Bueno, oren al Padre de la mies que mande más obreros a su mies. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tal persona voy a estar orando por él, le voy a hablar y le voy a decir quiero platicar contigo para compartirle de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Algunos podrá ser bueno ayer, antier, pero otros hace meses o años. Y ellos no tenían micrófono como nosotros ahorita, ni equipo de sonido, ni auditorios, ni lugares de reunirse. Sin embargo, transformaron el mundo de su tiempo. ¿Y nosotros qué estamos transformando? Tristemente vemos que casi nada. ¿No les da tristeza? Imagínate el Señor cuando dice yo ya hice todo, tú nada más tienes que ir. Mateo 28, ¿se acuerdan? Les dijo, id por todo el mundo, id por todo Morelia, por todo Pátzcuaro, por todo Guanajuato, por todo Michoacán, por toda tu colonia, por todos tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, tus amigos. Ir con todos y prediquen el Evangelio. Y el que crea será salvo. Con uno que crea. ¿Cuántos conocen a alguien que tienen una vida terrible? Yo conozco a muchos. ¿Qué crees que necesitan ellos? ¿Más dinero? ¿Que mejoren muchas cosas? Probablemente sí, pero lo principal que necesitan es a Cristo, porque sin Cristo nada les sirve. Y pueden llegarles el dinero, pero se van a perder su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De nada, diga, porque todo se va a quedar aquí. Mira, Lot puso sus ojos en la llanura del Jordán y en la prosperidad que le iba a causar estar ahí, pero ahí estaba Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue hacia el desierto y levantó un altar al Señor. ¿A quién bendijo el Señor? A Abraham. Y Lot aparentemente tuvo una gran prosperidad porque era de los principales ya en Sodoma. Pero todo lo que logró de propiedades, de dinero, de relaciones, de amistades, de influencias políticas, etcétera, se quemó literalmente todo. Y tuvo que huir a una montaña. Hicieron algo terrible sus hijas y él. Lo que temporalmente puede parecer que brilla, después puede quedar en puras cenizas.
Todo lo que acumulamos aquí, un día va a ser ceniza solamente. Así que, hermanos, si eres un nacido de nuevo, seguidor de Cristo, comparte el evangelio de Cristo. Sírvele de todas las maneras posibles. Probablemente ahorita, como decimos, estamos limitados en varias cosas, pero hay formas de servirle. Muchas formas de servirle. Aún con cubreboca podemos compartir el evangelio. Para chismear a veces no nos estorba. Por eso en Juan 12:26 el Señor dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios. Si alguno me sirve, dijo Jesús, mi Padre le honrará. Wow, hermanos, ¿qué más motivación quieres? O no te es suficiente. Dios honra a los que le honran. Todos podemos servir al Señor de algún modo. Yo he visto niños sirviendo al Señor, aún con sus papás, o con el abuelito, la abuelita. Los seguidores de Cristo verdaderos marcan la diferencia y están dispuestos a sufrir por Él. Oh, eso ya es lo que menos nos gusta. Filipenses 1:29 lo dijo el apóstol Pablo muy claro: porque a vosotros, los que han creído en Él, han nacido de nuevo, se han convertido y tienen todas las riquezas de Dios en su vida, la gracia de Dios en su vida, la misericordia de Dios en su vida, les es concedido. Fíjate, es algo que nos concedió el Señor. No. Todo lo que el Señor nos concede es para nuestro beneficio. Que a causa de Cristo, no solo que crean en Él, porque muchos ahí se quedan: yo ya soy salvo, yo ya la hice y ya. No, Pablo nos lo pone muy claro para que lo entendamos. A nosotros se nos concedió no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Dígame amén. Cuesta. Pero millones de personas han estado dispuestos a padecer por Él. Hambre, frío, calor, agresiones, rechazos. Ay, es que ya no me juntan. No, hermano. Es que me dicen en mi trabajo que soy esto y que soy aquello. Mis amigos en la escuela. Qué tristeza. Qué tristeza de cristianismo, ¿no creen? Nosotros debemos compartir, les guste o no les guste a los demás. Oigan o dejen de escuchar. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús predicaba? Dice que rechinaban los dientes y se tapaban los oídos. Hoy en día, a lo mejor lo único que nos hacen es nos cierran la puerta y ya no nos juntan. Pero ellos se encolerizaban porque la palabra es viva y eficaz, y la palabra es verdad, la palabra de Dios. Y es como una espada, les penetraba tanto que decían: Al final lo mataron. Ellos creyeron que ellos lo mataron. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. A eso vine. Si no, nadie podía haberlo tocado. Así que les guste o no, compartamos el evangelio. Se enojen o no, compartamos el evangelio. El Señor le dijo a Jeremías: vas a ir a hablarles mi palabra y no te van a oír.
¿Ustedes creen que el Señor siempre nos quiere que estemos muy animados? Es que yo quiero como Felipe en Samaria, que había multitudes que se convertían. No, en unos casos y en otros casos dice, no te van a hacer caso, te van a decir, ve este loco. ¿Cuántos son verdaderos seguidores de Cristo? Cada día es un reto ser seguidor de Cristo. Hoy es un reto, mañana también, pasado. Pero pronto vamos a estar con el Señor. No valdrá la pena lo que nos reste de vida ser verdaderos seguidores de Cristo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos. Así, pero quiero volver a aclarar, sin nacer de nuevo puedes hacer todo lo demás y no te sirve de nada. En el Sermón del Monte el Señor dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos de ti, hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero no habían nacido de nuevo. Y Él les dirá, nunca los conocí, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron sus nombres escritos en el libro de la vida, porque se va a sacar el libro de la vida. Así que sin haber nacido de nuevo, nada de lo demás sirve. Ahora, termino con esto. Lo más importante es lo que he compartido hasta ahorita, pero no quiero terminar sin decirles esto. El que ha nacido de nuevo y sigue y sirve a Jesucristo tiene un enemigo feroz. Así que no pienses que Cristo está conmigo, sí, pero tenemos un enemigo implacable. La Escritura dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que eres nacido de nuevo, seguidor de Cristo, servidor de Cristo. No te olvides que tenemos un enemigo. Y no estoy hablando de tu vecino, no. Probablemente ellos nos rechazan y nos dicen cosas, pero no, estoy hablando de un enemigo que es de muchísimo más cuidado y muchísimo más peligroso. Se llama Satanás, el diablo. Les digo que va a ser poquito lo que hablo de él, porque prefiero hablar más de Cristo que de él. Pero es una advertencia que debemos de tener presente. Tenemos un enemigo y tratará de que tú pongas en duda muchas cosas de la palabra de Dios y de lo que Dios dice. Porque Él tiene un plan, nuestro enemigo tiene un plan, una meta para con nosotros. Mira, Dios tiene planes para con nosotros, sí. El enemigo tiene un plan, sacarnos del propósito de Dios. Y probablemente sí ser seguidores de Cristo, pero seguidores mediocres. Que le amamos a medias, le servimos a medias, le seguimos a medias y a veces sacamos el pie un poquito del camino. Ay, déjame pisar aquí poquito en este antro. Déjame pisar poquito aquí en este donde hay muchas mujeres. Déjame pisar. No. Ese es su propósito, sacarnos del camino. Y debemos fortalecernos y no dejarnos vencer. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Ese enemigo querrá alejarnos de Dios, desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, hasta dividirnos. ¿Por qué hay tantas divisiones hoy en día? Porque hemos dejado que el enemigo se meta
Y a veces nosotros los responsables en las iglesias le hemos dado lugar al diablo. Pero también todos le podemos dar lugar al diablo. La Biblia dice, no den lugar al diablo, ni poquito. Es un malvado, no quiere tu bien, quiere tu mal, tu destrucción. Es un mentiroso, un impostor, y ha engañado a millones y millones de personas. ¿Qué crees que va a querer hacer con nosotros? Engañarnos. Mira, en Romanos 8 encontramos la vida en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que solo nacieron físicamente y no han nacido espiritualmente. Los que viven según el Espíritu sí pueden agradar a Dios. Pero aún los que vivimos según el Espíritu, el enemigo va a tratar, porque dice, los que piensan. ¿Dónde es el lugar de nuestras batallas? Aquí en la mente. Y dice la Biblia que Él lanza dardos de fuego. No es para tanto. No seas exagerado. No te pasa nada. Es una mentirita piadosa. Así me han dicho a mí, pero era una mentira piadosa, porque si no se iba a sentir mal. Es mentira. Dios dice, no mientas. Pero solo me robé 10 pesos. No robes. No hurtarás. Así que si nos ocupamos de la carne por el engaño del enemigo, vamos a ir de bajada. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, todo verdadero creyente, nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo de Dios. A Él démosle toda la libertad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia en Cristo Jesús. El Señor les dijo a los religiosos, su padre es el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Pero él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque estuvo en la verdad en el cielo y se rebeló contra Dios, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Y él va a querer hacer que caigamos en sus mentiras. Mira, una de sus estrategias principales es como hizo con Adán y Eva. Nos enfoca en lo que no tenemos. Mira, Adán y Eva, ¿qué tenían? Todo. Dígalo otra vez. ¿Qué tenían? Todo. No había nada que dijeran, es que necesito esto, es que me falta esto, me siento. No, tenían todo. El mejor lugar para vivir, el mejor alimento, todo. Pero tenían sobre todo la presencia de Dios con ellos. Pero ¿qué hizo Satanás? Les echó una mentira. Pero no tienes el fruto del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Uno, diga uno. No, el día que lo tengas ese también, vas a ser como Dios. ¿Les mintió, sí o no? ¿Y cuáles fueron los resultados de su engaño, de su mentira? Desastrosos, hasta el día de hoy los vivimos. No ignoremos sus maquinaciones, es terrible. Y a los jóvenes les dice, no, si no
concedes probar ese cigarrito que te ofrecían tus amigos o ese polvito de tal color. No, si no tienes una novia con la cual puedas usar tus manos y todo eso, un novio, te van a criticar y te van a decir que si no eres hombrecito. Sí, soy hombrecito, pero respeto a las muchachas, respeto a los muchachos. Y te va a lanzar así, no la vas a hacer, no vas a salir adelante, ya se te fue el último tren, tantas cosas. No, tú ya estás muy viejito, muy viejita, ya no sirves para nada. No es cierto. Es mentiroso y padre de mentira. Ahora, nosotros como cristianos hoy en día nos hemos vuelto muy dormilones. Pero ¿sabes qué? Él no para, porque quiere engañarnos. Quiere destruir nuestro testimonio y quiere destruir nuestro amor y pasión por el Señor. Quiere que dejemos de seguir al paso que el Señor nos está marcando a Él. Y quiere desviarnos del camino. Muchos cristianos se han desviado y después han reaccionado, pero ¿sabes cuánto tiempo perdieron en esta curva? Yo me gusta eso de las autopistas que tienen retornos. Si te equivocas, dice retorno, a veces 2 kilómetros, 5 kilómetros o 100 metros, pero ya perdiste tiempo. Y bueno, podemos retornar, sí, pero no nos dejemos engañar, hermanos. No caigamos en sus artimañas. Dice la Biblia que no ignoramos sus artimañas, sus maquinaciones. ¿Sabes cuántas artimañas tiene para engañarnos? Ni nos imaginamos, pero tiene de todo. Pero lo que más resultado le da es que nos fijemos en lo que no tenemos, que otros tienen y que yo no tengo, aunque no lo necesite. Adán y Eva no necesitaban el fruto de ese árbol, no lo necesitaban. Habrían vivido felices para siempre. Pero les dijo, no tienen eso, fíjate, no tienes esa fruta. Y cayeron en la trampa. Dile al de al lado, cuidado. Todo verdadero seguidor de Cristo, verdadero cristiano, nacido de nuevo, tiene un enemigo insistente, poderoso. No te andes ahí poniendo al tú por tú con él. A nosotros nos defiende el Señor. Él lo reprende por nosotros. Pero, hermanos, son tiempos difíciles, pero tiempos que el Señor está esperando ver nuestro amor, fidelidad, obediencia. Resiste al diablo y huirá de ti. Cuando estás enojado, hambriento, asustado, en ese tipo de cuestiones emocionales, ten cuidado, porque ahí es donde ataca más el diablo. A Jesús lo atacó siendo Jesús. Después de haber ayunado 40 días, vino y le dijo, a ver, di a esas piedras que se... Una tentación, y Jesús pues, obviamente nunca iba a caer en la tentación, pero nosotros podemos caer en la tentación. Pásalo. Así que fortalezcámonos en el Señor, no ignoremos sus maquinaciones, pero sobre todo levantémonos hoy como verdaderos seguidores de Cristo. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?
Ponte de pie. Solo hay dos voces. Quiero a ver si tus palabras. Hay dos voces, aunque hay miles de voces, pero dos voces que donde entran todas las demás voces: la voz de Dios y la voz del enemigo. ¿Cuál estás escuchando? La voz del enemigo llega por muchas vías. Hoy más que nunca, los medios de comunicación, el internet, el teléfono, ahí llega. Pero si tú estás firme en la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, identificarás la voz del enemigo. Ahora, ¿quieres saber en qué área eres débil? Nada más ve dónde eres más tentado. Si eres tentado con el dinero, ahí eres débil. Si eres tentado con las mujeres, ahí eres débil. Si eres tentado con otro tipo de cosas, con alcohol, drogas o diversiones, o hay un montón de tentaciones, ese es tu punto débil. Porque si ahí es donde tienes constantemente la tentación, es porque el enemigo sabe que ahí te puede hacer caer. Así que esto nos sirve para decir: ya entendí por qué seguido esto me llega. A veces te llegan por internet, ahí, abre aquí, y sale una muchacha ahí despampanante, y te vuelve a llegar y tú lo cierras, te vuelve a llegar. Es porque por ahí sabe el enemigo que te puede hacer caer. Así que no podemos decir: es que yo no sé cuál es mi punto débil. Es muy fácil. Nada más revisa dónde te llegan las tentaciones constantemente, y ahí es tu punto débil, que Él lo va a atacar, porque sabe que si insiste probablemente te haga caer. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y quisiera, antes de terminar, preguntar: si no estás seguro de que naciste de nuevo, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ahí donde estás, dile: perdóname, Señor, por jugar a ser cristiano. Muchos hoy en día están jugando a ser cristianos, y es muy peligroso eso. Tú no sabes si hoy vienen a pedirte tu alma, así como le dijo el Señor a aquel hombre rico. Si tú estás en esa condición, no salgas de aquí sin arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y clamar a Jesús y confiar en Jesús. Porque al rato puede ser demasiado tarde, o mañana puede ser demasiado tarde. Lo religioso y muchas otras cosas no salvan. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento de nuestros pecados nos lleva a nacer de nuevo, y entonces tendrás el Espíritu Santo de Dios, que te ayudará, te guiará a toda verdad. Y cuando el enemigo te haga ver algo que no tienes, acuérdate todas las bendiciones que tenemos de Dios. ¿Por qué no le das gracias al Señor por todas las bendiciones que tienes? Tenemos muchísimas bendiciones. El otro día alguien me enseñaba un mensaje donde decía: mira, este que tiene una bicicleta, dice, ve a uno de una moto y dice: ay, si solo tuviera esa moto. Y el de la moto ve a alguien que va en un BMW y dice: ay, si solo tuviera el BMW. Y el del BMW ve a alguien que tiene un avión y dice: ay, si yo tuviera un avión. No, estemos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado, porque Él ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Sea agradecido, sea agradecida. Todas las bendiciones que tenemos son incontables. No
porque si es la voluntad de Dios te lo dará, y si no te conviene, no te lo va a dar. A muchos no los bendice más porque sabe, Él sabe que se alejarían de Dios. He visto a muchos ser bendecidos por Dios, prosperados por Dios, y se han alejado de Dios por la prosperidad y la bendición. Verdaderos seguidores se requieren hoy, hermanos. En las palabras del Señor, hermano, y viva una semana en la que aplique lo que hoy se nos ha enseñado. El Señor le guarde, el Señor le bendiga, le mantenga con paz. Nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde. El viernes hay reunión de oración a las 11, por si gusta venir. Los jóvenes tenemos la reunión a las 7 y nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. El Señor le bendiga.